¿Cómo les va? Soy el contador Vera. Seguimos en la cátedra de costos 2 del profesor Abraham David. Hoy vamos a analizar el capítulo 8 y del capítulo 8 vamos a analizar el ejercicio 8. Este ejercicio trata sobre el ingreso residual y el valor económico agregado. Los primeros que nos muestra el ejercicio es que es una empresa que tiene tres divisiones: la división A, la división B y la división C, y también vamos a tener los datos de ventas, costos variables, costos fijos, utilidad de la operación, impuesto a las ganancias, utilidad neta, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivo no corriente y patrimonio neto. Otro dato que tenemos que tener en cuenta, porque lo vamos a utilizar para la resolución de este ejercicio, es la tasa mínima de rendimiento requerida, que es del 35%, y la tasa de costo del capital promedio, que es del 20%. La consigna del ejercicio es que nos pide calcular el ROI, nos pide también el rendimiento sobre la inversión, obtener el ingreso residual y el EVA o el valor económico. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Qué son estos conceptos o estos que hemos dicho? ROI, rendimiento sobre inversión, ingreso residual, el EVA. Esos son indicadores de medición de desempeño que forma parte del control administrativo. En este caso puntual, la empresa quiere evaluar cómo han evolucionado cada una de las tres divisiones con que consta la empresa. Pueden ser tres, puede ser como el ejemplo que da Holmgren en el capítulo 23, que son tres hoteles en distintas ciudades. Pueden ser tres sectores de la empresa. Bueno, digamos que es amplio el abanico de posibilidades. En la solución yo he transcrito los datos del ejercicio, y a los fines de facilitar los futuros cálculos, yo he hecho una planilla donde tengo el total del activo, el total del pasivo, formado ambos por el capital, el activo corriente, lo corriente y lo no corriente, el patrimonio neto, y cuando vayamos a analizar el EVA, este sería un concepto que lo vamos a utilizar en la fórmula que más adelante lo vamos a ver, que es total de activos corrientes y no corrientes menos el pasivo corriente. Muy bien. La primera pregunta, ¿qué es el ROI? El ROI es un indicador, es un ratio de retorno de la inversión. La empresa mide cuánto es el retorno de esa inversión sobre la utilidad. Utilizando los datos del ejercicio, vamos a ver que la utilidad de la división A es de 8 millones de % y tiene 20 millones de pesos 20.800.000 compuestos por activo corriente y no corriente. Haciendo la división nos va a dar el ROI, este ratio, y nos da el 38,46. Lo vamos a hacer lo mismo, utilidad, que son todos datos del ejercicio, sobre la inversión para la división B, 29.250, el ratio es de 30,77, y la división C, utilidad sobre la inversión, es de 19.500.000, nos da el ratio de 46,15, y el ratio de toda la empresa es 37,38%. ¿Qué podemos observar de este ratio? Primero, que la división B es la que más inversión tiene, más activo corriente y activo no corriente tiene, y en función a estos ratios el que mejor está posicionado es la división C, pero fíjese que también la división C es la que tiene mayor utilidad y también estaría en segundo orden en cuanto a la inversión. La división B, que está marcado en amarillo, es una división que no alcanza con los parámetros de la empresa, porque los parámetros de la empresa o la tasa de rendimiento deseada de la empresa, lo dijimos al principio, es del 35%.
Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis o un cuadro en función a este ratio, vamos a ver que la división C, la división A, cumple con el objetivo de la empresa, que sería la tasa de rendimiento deseada del 35%, pero no lo hace con respecto a la división B. Esto se podría desagregar en determinar los ratios de lo que es la utilidad sobre ventas. También son todos datos del ejercicio. En la división A vamos a obtener que el ratio es del 40%, acá el 36% es de la división B y el 60% de la división B. Como vemos, la división C es la que mejor posicionada está en cuanto al ratio al ROI o el rendimiento sobre ventas. Ahora el departamento, la división B, alcanza los objetivos de la empresa y también es importante que la división A también alcance los objetivos de la empresa. Es decir, si yo voy a medir por un índice, la división B no alcanza los objetivos de la empresa. Pero si lo hago con otro índice, sí alcanza los objetivos de la empresa. Vamos a analizar otro ratio, sería el ratio de la rotación sobre la inversión. En este caso se calcula venta sobre inversión y acá vamos a observar también que venta sobre inversión de la división A, la división B y la división C, los tres logran los objetivos, tienen promedios o porcentaje ratio alto. Fíjese que acá se invierte, anteriormente era la división C la que mejor posicionada está y ahora pasa a ser la división A, después la división B y después la división C. Eso es fundamentalmente por las ventas y la inversión, el control de las ventas y de las inversiones. Otro índice que podríamos ver es el ingreso residual. Es una medida contable y lo que vamos ¿cómo lo vamos a obtener? Sería utilidad dividido la tasa mínima deseada por la inversión. La tasa mínima deseada es un dato del ejercicio, es del 35%. Y si nosotros hacemos para el caso de A la utilidad, que son los 8 millones, por la tasa deseada, menos la tasa deseada, que la tasa deseada del 35% por la inversión, que en el caso de A es de 20 millones 800 mil, vamos a obtener, en este caso puntual, un índice o un monto de 7.280.000, que esto va restado a la utilidad y me quedan 720.000. Haciendo esta metodología para la división A, la división B y la división C, otra vez observamos que la división B tiene un ratio negativo, tiene un dato negativo, con lo cual vuelve a quedar en inferioridad de condiciones o por tercera vez, porque la tercera medición que hacemos es donde B no cumple con los objetivos de la empresa y en este caso sí la división C vuelve a estar en primer orden. El último de los ratios que vamos a ver es la determinación del EVA o BEA, que es el valor económico agregado, es el resultado operativo después de impuesto a las ganancias menos el costo promedio, pero ahora del capital, por activo total menos pasivo corriente. Por eso esta es la fórmula o los datos que yo les he sacado a ustedes como una especie de datos complementarios auxiliares al principio del ejercicio, que para esa capital total de activo menos pasivo corriente, ojo que acá estamos hablando de activo corriente más pasivo corriente, más activo corriente, menos el pasivo corriente, me da 20.500.000 para la división A, 25.750.000 para la división B y 19.300.000 para la división C. Quiere decir que podríamos ir reemplazando en esta fórmula
estos montos que hemos obtenido, que hemos dicho anteriormente, pero antes tenemos que multiplicarlo por el costo promedio del capital, que como dato del ejercicio, este costo promedio es del 20%, 0,20 para el primer caso, para el departamento A, por 20.500.000, me va a dar los 4.100.000 que indica el ejercicio. 0,20, ahora vamos a ver la división B, por 25.750.000, eso me da los 5.150.000 que ustedes están viendo ahora en la solución. Y en la división C, que sería la tercera y última división que consta esta empresa, 19.300.000 es 0,20 por 19.300.000 me dan los 3.860.000. Y ustedes van a observar que en el cuadro resultado original nosotros vamos a tener una utilidad antes de impuesto a la ganancia y otra utilidad después de impuesto a la ganancia. Eso lo podemos sacar porque son datos del ejercicio. Para el primer caso, para la división A, ese resultado va a ser de 5.200.000, para la división B de 5.850.000 y para la división C también de 5.850.000. Bien, ahora haciendo la resta o obteniendo el valor económico, resultado después de impuesto a la ganancia, menos esta resta que está dentro, o esta multiplicación, nos va a dar que 5.200.000 menos 4.100.000 nos da 1.100.000, que sería el índice EVA para el producto A, para el producto B son 700.000 pesos y para el producto C 1.990.000. Acá vamos a encontrar que nuevamente la división C es la que tiene el EVA más alto, está mejor posicionado que los anteriores, después sigue la división A y después sigue la división B. ¿Qué es lo que se informa esto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y en este caso, para tratar de mejorar cada uno de estos ratios, en el primer caso, por ejemplo, en la determinación del ROI, acá hay dos factores que tenemos que ver: aumentar la utilidad para mejorar el índice o mantener la utilidad y bajar el activo o la inversión. El problema es qué relación tiene esta inversión para poder obtener beneficios. Si yo le quito inversión, puedo perder utilidades, pero eso sería un poco la solución en cada uno de estos puntos. Y ahí hemos armado cada uno de una tabla o índices para poder tomar una decisión o para evaluar la medición de esta empresa que tiene 3 divisiones. Bueno, espero que esto les sea útil. Y como siempre les digo, los jueves de 19 a las 19 horas quedamos en horario de consulta para que ustedes puedan ingresar. Nos vemos en la próxima reunión.